Bueno, hola chicos, ¿cómo están? En esta clase lo que vamos a ver es una introducción a las bases de datos y a los sistemas de gestión de bases de datos. Esta sería la clase 3 de base de datos. Y bueno, para introducirnos ya estuvimos viendo un poco estos conceptos, pero vamos a profundizarlos un poquito más. Bueno, lo que dice es que en la actualidad las bases de datos son parte esencial de una empresa debido a la necesidad de almacenar, manejar, gestionar información de forma ágil. Bueno, lo que dice ahí, yo quería sí, argumentar, agregar, mejor dicho, perdón por la palabra, que no solamente de una empresa, sino hoy en día la mayoría de las personas interactúa con bases de datos y ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Constantemente estamos en contacto con bases de datos desde simples usuarios comunes y no nos damos cuenta. Solamente tenemos que aprender a dimensionar qué es una base de datos. Por eso, para ello, primero es necesario definir qué es un dato, qué es información. Bueno, avanzando un poquito, entonces, ¿qué sería una base de datos? Como decíamos, para entender qué es una base de datos, vamos a definir qué es un dato. Entonces, un dato es un hecho que describe un objeto, gente, evento. Y ahí da un ejemplo, pero yo le voy a dar un ejemplo mucho más sencillo. Por ejemplo, un dato es el número de DNI de una persona. Es un dato. ¿Vieron? Pero ahí en el ejemplo que da, dice, por ejemplo, un dato sería que Juan tiene una cuenta de ahorros en Cali. Bueno, pero ¿qué es información entonces? Información sería un conjunto de datos procesados, o sea, el procesamiento de los datos se conoce como información. La agrupación, la relación de los datos es los datos procesados sería la información. Siguiendo el ejemplo que da ahí, podemos decir entonces que Juan es un estudiante que está sentado en una silla en un banco en Cali para conocer el estado de su cuenta de ahorros. ¿Se comprende entonces? El dato es que Juan tiene una, o sea, el dato es el DNI y la información procesada sería DNI Juan Pérez, dirección José María Gómez 1033, Corrientes Capital, estudiante de Tecnicatura en Desarrollo de Software. ¿Se comprende? La información procesada, relacionada, eso es información. El dato crudo es cada uno de los datos que tenemos de esta persona en este caso, pero puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, a ver, un dato es 4 ruedas. Sería la cantidad de ruedas, sería el dato que nosotros estamos cargando en nuestra base de datos. ¿Cuál sería la información? No sé, Peugeot 512, ay por favor, 512, 4 ruedas, color beige, tantas cilindradas, modelo tanto. ¿Se comprende? Bueno, avanzando un poquito entonces. Entonces, una base de datos que sería una colección, o sea, un conjunto de información interrelacionada, organizada, almacenada, estructurada. Eso, es decir, es un archivo electrónico en el que se almacena información. ¿Y cómo se vería para ir familiarizándonos? Por ejemplo, tenemos estos campos, tenemos legajo, apellido, edad, nación. Bueno, el dato del legajo 1 es de Rimoli, que tiene 33 años y es de Chile. Esto es un dato, un dato, un dato, un dato, un dato, un dato. Todo esto relacionado, perdón, todo eso relacionado se puede considerar, o sea, esto no es claramente una base de datos, esto es una porción, una tabla dentro de una base de datos. Pero esto es información relacionada, o sea, estos son datos, se relacionaron y formaron una tabla que forman parte de una base de datos. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que tiene una base de datos? Una base de datos
Permite compartir datos, definir datos y los modelos de datos. Bueno, compartir datos se refiere a la posibilidad que entre los usuarios compartan datos, porque están relacionados. Definir datos es la importancia de determinar específicamente qué es y para qué se utiliza cada dato, para evitar todo tipo de interpretación errónea. Bueno, y el modelo de datos corresponde a una estructura gráfica, que vamos a ver más adelante, que forma, o sea, es la forma que están organizados los datos y se van a interrelacionar. Eso sería el modelo de datos. Bueno, y los componentes de una base de datos son estos, para hacer gráficos, y más avanzando vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué son los metadatos? Son los datos que componen la estructura de una base de datos. ¿Qué son los índices y la estructura de los datos relacionados? Dice que indica lo que es el dato principal, cuáles son los secundarios y la forma en que se relacionan con los demás datos. Metadata y aplicaciones. Se refiere a las aplicaciones que se ejecutan sobre la base de datos. Por ejemplo, los inventarios, tesorería, manejo de nómina, dice. Los triggers, no me sale que la pronunciación, perdón, son procedimientos que se ejecutan cuando ocurre un evento, o sea, algún suceso, alguna modificación dentro de la base de datos, un evento, cualquiera sea. Los procedimientos almacenados son programas o módulos que están almacenados en la base de datos y sirven para su administración, por ejemplo, el manejo de usuarios, de permisos. Y los datos de usuario se refiere a quienes manejan los datos de una base de datos. Avanzando un poquito, bueno, ahí nuevamente habla de datos. Los datos, como dijimos, son, digamos, todo elemento, o sea, es el componente elemental de una base de datos. Es todo hecho que describe un objeto, evento, gente. O sea, es información relevante sobre algo, como dijimos, por ejemplo, DNI. Y los datos integrados son datos comunes, almacenados, relacionados. Todos los datos del mismo tipo se los relaciona para poder manipularlos y facilitar su uso y actualización. Bueno, y aquí vamos a ver un poquito. Tenemos todos los datos, acá los llama de manera figurada de 1, de 2, de 3. Al relacionarlos, acá quedaría en el medio de la información, al relacionarlos componen una base de datos. ¿Y cómo manejamos esta base de datos? Con un sistema de gestión de base de datos. Sistema de gestión de base de datos. Con eso manejamos una o más base de datos. Y a su vez, los sistemas de gestión de base de datos, ¿cómo los manipulamos? ¿Cómo los administramos? ¿Cómo los gestionamos? A través, o sea, cómo lo utilizamos, cómo accedemos a los datos que están en estas bases de datos que son administradas bajo este sistema de gestión de base de datos y a través de programas de aplicación. ¿Se comprende? Entonces, ¿dónde estarían ustedes hoy? Ustedes en esta primera instancia que estamos hablando, ustedes están por acá afuera, ustedes son usuarios comunes, pero a partir del momento que se ponen a interactuar y se convierten en desarrolladores de software, estarían aquí. Ustedes pueden hacer estos programas para manipular. Los programas pueden manipular una o más bases de datos. Una o más bases de datos. Los programas. Más de un programa, o sea, más de un programa puede acceder a la misma base de datos. Más de un programa puede acceder a la misma base de datos. Y todo lo hace a través de ¿qué? De un sistema de gestión de bases de datos. Entonces, aquí estarían ustedes ahora, fuera. Se convierten en programadores, en desarrolladores y estarían aquí, analistas de sistemas. Desarrollan softwares para manipular estos datos. No un sistema de gestión de base de datos. Ustedes no van a configurar esto, van a configurar esto. O sea, ojalá Dios quiera algún día hagan esto. Es como decíamos, un sistema de gestión de base de datos, desarrollar uno es ahí de desarrollar, por ejemplo, son mega softwares. Es como decir que quiero desarrollar un sistema operativo. Es algo muy grande.
pero puedo desarrollar un programa que acceda a una base de datos. ¿Mediante qué? O sea, yo accedo con mi aplicación al sistema de gestión de base de datos invisiblemente, porque en realidad estoy accediendo a la base de datos que me interesa. ¿Dónde nos situamos luego? ¿Dónde nos situamos luego? O sea, acá se cargan los datos, ¿no es cierto? Crudos. ¿Dónde nos situamos luego? O sea, si por ejemplo entramos en un equipo de desarrolladores y no nos convocan como desarrolladores, a partir de su título, también ustedes pueden convertirse en DBA. ¿Qué es un DBA? Ustedes van a pueden administrar las bases de datos, diseñar y administrar bases de datos. Eso vamos a verlo más adelante. Bueno, entonces, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos o un DBMS? ¿Qué sería un DBMS? Un sistema de manejo de base de datos. ¿Qué hace? Sirve para definir las bases de datos. ¿A través de qué? Existen diferentes lenguajes. Está el DDL, que sería el lenguaje de definición de datos. A través de un lenguaje de definición de datos definimos bases de datos para describir estructuras de información y los programas que se usan para construir y actualizar e introducir la información que contiene una base de datos. Entonces, un sistema de gestión de base de datos cuenta con un lenguaje de definición de datos, DDL. También con un DML, un lenguaje de manipulación de datos. ¿Para qué? Para manipular. Crean, actualizan, extraen información de una base de datos. También que con lo que cuenta un sistema de gestión de base de datos, con un SQL, es un sistema de consultas estructurados. Para realizar las consultas a los datos que necesitamos, que deseamos conocer. Bueno, avanzando entonces. Entre los sistemas de gestión de bases de datos más conocidos en el mercado, ¿cuáles están? Oracle, IBM DB2, Microsoft Access, SQL Server, MySQL, que ya no se llama más, está desactualizado, ahora se llama MariaDB, Interbase, Postgres, entre otros. Las principales funciones de un sistema de gestión de base de datos son las siguientes: crear bases de datos, tablas, estructuras de soporte, crear y actualizar datos en la base de datos, mantener operativas las estructuras de la base de datos, forzar el cumplimiento de las reglas de integridad de las bases de datos. No se preocupen porque todos vamos a ir viendo esto. También controlan la concurrencia hacia la base de datos para que no se sature, no se cuelgue, como le decimos. También mantienen una seguridad para las bases de datos, cuentan con seguridad en la base de datos, por eso estos sistemas de gestión de base de datos son buenísimos, y ejecutan procesos de recuperación y respaldo de bases de datos, los conocidos backup de bases de datos. Bueno, avanzando entonces, los sistemas de gestión de base de datos son creados y diseñados para administrar gran cantidad de información, proporcionando fiabilidad en los datos, capaces de soportar la caída del sistema o la violación del acceso e integridad de la información. Por eso decimos que son muy robustos, son seguros. Recordemos, sistemas de gestión de base de datos no es una base de datos. Hay cientos de miles de bases de datos que pueden ser administradas a través de un sistema de gestión de bases de datos. ¿Se comprende la diferencia entre base de datos y sistema de gestión de base de datos? Bueno, avancemos. Entonces, ¿por qué están conformados los sistemas de gestión de base de datos? Están conformados por las bases de datos, por el sistema de gestión de base de datos en sí, que contiene seguridad, backup, manipulación, o sea, todos los lenguajes, la manipulación para la creación, eliminación, modificación de base de datos, y sobre aplicativos que interactúan con el sistema de gestión de base de datos. Bueno, un sistema, ¿cuándo es pertinente usar los sistemas de gestión de bases de datos? Bueno, dijimos, cuando se manejan grandes volúmenes de datos.
cuando se manipula información por gran cantidad de información por parte de los usuarios. Entonces evita problemas de integridad y de control de concurrencia. Control de concurrencia es la cantidad de usuarios que acceden, digamos, a nuestra base de datos. Eh, Imaginen la base de datos de usuarios de un banco. Entonces nos vamos a un cajero automático y constantemente están concurriendo personas a sus cuentas. Ahí hay un sistema de gestión de base de datos que ni lo conocemos. Nosotros interactuamos con un cajero, con un programa de aplicación de un cajero automático, un programa en tiempo real para hacer relacionándolo con sistema operativo, ¿no es cierto? Un software en tiempo real, un sistema operativo en tiempo real, hablando con propiedad, que interactúa con la base de datos de los usuarios, de los clientes de un banco, perdón. El control de concurrencia tiene que ser perfecto porque cuántas personas, cuántos usuarios, cuántos clientes del banco acceden por día a esa base de datos. ¿Se comprende un poquito para ir dimensionando? Tenemos que lograr la abstracción. Entonces, un sistema de gestión de base de datos es pertinente usarlo cuando las transacciones también que se ejecuten queden registradas, para que las transacciones queden registradas permanentemente en las bases de datos. De esa forma son protegidas por si el sistema falla y podemos hacer un backup. Cuando su uso sea necesario y constante, y cuando el nivel de seguridad de la información sea desarrollado por técnicas y métodos de acceso a la base de datos. Bueno, avanzando entonces, entre las desventajas de los sistemas de archivos y las ventajas de los actuales sistemas de base de datos. Entonces, un sistema de gestión de base de datos dice que en un principio el almacenamiento de archivos se hacía en papel. Por eso decíamos que constantemente y de la época de antaños las personas interactúan con bases de datos y no saben. Antes se hacían con ficheros, con papeles, carpetas almacenadas en ficheros que son esos muebles de metal, que era muy difícil buscar un dato. Era un almacenamiento físico que ocupaba lugar. Una persona archivaba esos archivos y tenía que llevar un registro constante y minucioso, porque si otra persona quería acceder a esos archivos, tenía que tratar de buscar la forma que sea lo más rápido posible, porque eran cientos de miles de archivos. Bueno, pero con la llegada de la computadora, ¿qué pasa? Se inició un proceso de almacenamiento en archivos magnéticos, donde la información de una aplicación o programas es totalmente independiente y aislada, y su uso es exclusivo. Y dice, sin embargo, en los inicios no dejaba de existir la redundancia, claramente, porque no teníamos todo esto que tenemos ahora con los sistemas de gestión de base de datos. Aparte, los modelos de base de datos que existían permitían, o sea, dejaban que se produzca esto de la redundancia. O sea, ¿qué quiere decir redundancia? Que estaban los datos repetidos, y incluso repetidos varias veces y diferentes veces en diferentes programas. O sea, era bastante complejo. Vos buscabas, no sé, a Juan Pérez y lo encontrabas en muchos lugares cargados. En cambio, con la llegada del modelo de datos relacional, esto de la redundancia, y con las también, que vamos a ver más adelante, la aplicación de las formas normales, se hace prácticamente nula la redundancia. Bueno, del mismo modo dice que la dependencia entre el programa y la estructura física de la información almacenada era tan sólida que modificar parte de la estructura implicaba cambiar toda la aplicación. Eso pasaba al comienzo, ¿no es cierto? Cuando recién empezó. Y reorganizar todo el archivo y generar uno nuevo, los procesos de actualización de datos hasta la capacitación de usuarios, era bastante complicado. Entonces, por tal motivo, los sistemas de base de datos fueron evolucionando teniendo en cuenta todo lo planteado. Entonces, que ahora se pretende mejorar la calidad
de los sistemas de información, aumentando el rendimiento, y esto trajo como ventajas disponibilidad, oportunidad, acceso a la información, mejoras de integridad, coherencia, flexibilidad, rapidez en los resultados, mejoras en el mantenimiento, transacciones múltiples, control de concurrencia, nuevamente lo que estábamos explicando anteriormente, minimización de la redundancia, seguridad en el acceso y manipulación de datos y reducción del espacio de almacenamiento, claramente porque ahora es en servidores, incluso en la nube, y ya no físicamente, ¿no? Bueno, entonces, existen diferentes niveles de abstracción en un sistema de gestión de base de datos. Estos niveles estos niveles de abstracción son intangibles, a ver, y son invisibles también. O sea, nosotros después con la práctica vamos a saber, porque vamos a estudiar que estamos en cual o tal nivel, pero no se ven. No es que está uno dice, bueno, accedo a este nivel, accedo a este otro nivel, sino que se conoce, o sea, se los divide de esta manera para poder tener una mejor comprensión de cada uno de estos niveles. Tenemos el nivel físico, el lógico y el de vistas. El físico también es conocido como interno, y en este nivel es el más bajo de abstracción, y dice que donde se determina cómo están almacenados los datos físicamente, en qué dispositivos, en qué fichas, cilindros, pistas. El lógico o conceptual es el nivel intermedio, donde se describe la organización, o sea, los índices, las llaves, el orden de los campos. Nosotros, como desarrolladores, podemos ser DBA y podemos estar tanto en el nivel físico, pero normalmente eso se lo dejamos ya a los de soporte, a los administradores de la red, de los administradores de los servidores, pero si nos situamos en el lógico. Y después tenemos el nivel de vistas, que es el nivel más alto de abstracción y restringe a los usuarios para que vean solamente parte. También puede ser un DBA el que haga esta parte, se coloque en este nivel de vistas. Depende de cómo, para qué nos contraten, o depende de la organización, si está bien organizada, dividida las tareas, etcétera. Bueno, entonces, nosotros tenemos los niveles de abstracción. Usuarios finales, comunes, en este momento todavía que estamos empezando, somos nosotros, pero, y acá sería el nivel que dijimos anteriormente, el de vistas. Bueno, manipulamos los datos. Después tenemos el DBA, el administrador de la base de datos, en el nivel conceptual. Dijimos que nosotros podemos situarnos allí. Y después tenemos el nivel físico, que como DBA podemos situarnos en este nivel físico y determinar dónde van a ser almacenados los datos y administrarlos. Pero en realidad acá tendríamos más bien a un técnico en infraestructura. Bueno, avanzando un poquito, dice que la importancia de los niveles de abstracción radica en la capacidad de poder realizar modificaciones en la estructura física, o sea, cambiar el servidor, disco duro, entre otros, sin afectar a la base de datos, o sea, al nivel lógico, ni a los programas que utilizan la base de datos, o sea, al nivel de vistas, que todo sea imperceptible. Por eso es que se divide de esta manera. Por eso están estos niveles de abstracción, que son todos totalmente imperceptibles. O sea, uno dice, ay, yo estoy en el nivel físico, en el nivel lógico. No, no, no. Se administra de esta manera los sistemas de gestión de base de datos en esta abstracción para justamente dividir de alguna manera la manipulación de y la continuidad, y que nunca caiga una base de datos. Entonces dice, así como podemos adicionar, modificar índices en una base de datos sin afectar el lugar donde están almacenados, o sea, yo agrego índices, modifico, agrego datos, saco datos, agrego campos, saco campos, y no modifico el nivel físico. O sea, no tengo que estar sacando un disco, poniendo un disco, eliminando un servidor, configurando otro, ni tampoco los programas, o sea, el nivel de vista tampoco va a estar afectado. Y de todas maneras también dice que bueno, justamente eso, que no se modifica ninguno ni otro. O sea, la manipulación de estar en un nivel o en otro de abstracción
no interfiere, por eso se lo divide de esa manera. Dice, estos tres niveles de abstracción le asegura a la empresa, a la institución, a la entidad, el funcionamiento de los sistemas de información, su integridad, su seguridad, su almacenamiento y la independencia de los datos. La independencia de los datos es fundamental. Entonces, con estos niveles de abstracción se asegura que la empresa siga funcionando y que no caiga en ninguna de las partes, o sea, la base de datos esté 24/7, digamos. Bueno, ¿cuáles son entonces las funciones del gestor de base de datos? Dice que para toda organización su activo más valioso es su información, claramente, ¿no? La información es lo que más, o sea, es su mejor activo, ¿no es cierto? Entonces, dice que contar con un especialista de base de datos en informática, o sea, un DBA, que va a ser quien debe velar por la integridad de la base de datos y conocer las herramientas del sistema de gestión de base de datos para decidir qué información almacenar, definir las políticas de mantenimiento, tratamiento y seguridad de la información. Ser un DBA, nosotros cuando nos recibamos de técnicos en desarrollo de software, también podemos ser DBA en una empresa, ¿eh? O sea, pueden postularse. Por eso se les da base de datos 1 y base de datos 2. Y si ustedes se vuelven idóneos en base de datos, pueden perfectamente postularse para el puesto, para ese puesto, para ser DBA, administrador de bases de datos. Y sus funciones van a ser esas básicamente, ¿no? Entonces, dice, cabe acotar que para que el administrador de base de datos, el DBA, pueda cumplir con éxito todas las anteriores funciones, deberá interactuar permanentemente con todo el personal de la organización, claramente para tener una noción, un conocimiento global del manejo profundo de los datos. Bueno, además estas se deben aplicar de acuerdo a las políticas establecidas por la organización en cuanto a tiempos, espacio, claro. Tiene que tener en cuenta todo, cómo se maneja toda la organización y los programas que interactúan con mi base de datos para que yo la pueda administrar de manera correcta y que todos los datos estén disponibles para todos los programas de aplicación necesarios y que cuenten con todos los datos que necesitan esos programas para trabajar. Entonces, por lo tanto, debe tener presente que al no realizar estas funciones se corre el riesgo de perder la integridad de la información, cosa que no queremos, y el almacenamiento de información errada, o sea, equivocada, y la manipulación errónea de tablas, hasta incluso la pérdida de datos sin posibilidad de recuperarla. Bueno, entonces, ¿dónde está, cómo trabaja el DBA? Trabaja con toda la organización, con la dirección, con los operadores, los usuarios, los analistas, programadores, con el personal de formación y también con los suministradores. Con todos trabaja el DBA. Es una pieza fundamental. Cuando hay un DBA es fantástico. Hoy en día esa figura no está en todas las organizaciones, prácticamente no existe. El analista y los programadores, o sea, estos son los que se encargan de todo eso otro. Y no está bien, deberían definir, o sea, ellos deberían dedicarse solamente a hacer el análisis y el diseño de softwares y que el DBA se dedique a la administración de la base de datos. Así sería en el mundo del bien. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima clase donde vamos a profundizar un poquitito más de teoría desde otro vocabulario sobre también los sistemas de gestión de bases de datos. Muchas gracias.